no un coyote para el tráfico. Las estructuras poderosas, transnacionales, que operan El Salvador, Honduras, Guatemala, México. Las fronteras porosas. Todo eso tiene que enfrentarse con decisión. Y ahí ya uno sí podría hablar que esto es un proceso irreversible. Entonces, mientras de un lado podrían estar preparándose para una arremetida, como muchas veces se habla y a veces dan ciertas muestras con esas campañas malintencionadas, porque son fácilmente verificables, fácilmente detectables, mientras se está por este lado las estructuras resistiéndose a desaparecer, la sociedad por el otro lado tiene que estar también fortaleciéndose, volviéndose más participativa, vigilar, estar en la auditoría social, en la veeduría ciudadana, de cuál es la forma como están funcionando sus órganos de justicia, de estar siempre vigilantes porque los servidores públicos cumplan con el servicio público. Y eso además va a permitir algo que es muy importante en la construcción de democracia: una ciudadanía participativa que está interesada en los asuntos del Estado y que es en esa medida dueña de su destino, que no son otros los que deciden por ella, sino que son los ciudadanos. Sí, y eso tiene que ver también con todo el problema de educación y en mucho lo que mencionaba ahora de inquietudes en las regiones, en centros alejados de la ciudad capital. De qué manera hay que llegar también a todos estos sectores, porque es que tiene que ser un proyecto de nación, no es un proyecto de la ciudad capital, ni de los ilustrados, ni del Estado central, sino que tiene que ser un proyecto del Estado total, pero también y principalmente de la nación. Comisionado, le vamos a compartir una reacción del expresidente Otto Pérez Molina. Dígame usted si la califica como este tipo de estrategias para desacreditar o este tipo de campañas. Vamos a ponerle en pantalla ahora. Ese seccionismo y esa arrogancia lo hace, imagínense, lo hace llevar hasta proponer impuestos. Ni siquiera es guatemalteco. Si quiere proponer impuestos, que los va a proponer a su país, pero que no venga a decirle aquí que los guatemaltecos tienen que pagar más impuestos, porque esta es una cuestión, una decisión puramente interna, es nuestra. Hoy anda queriendo inmiscuirse en las reformas a la Constitución. Señor juez, esa Constitución es suya, es mía, es de los guatemaltecos, no es de este señor que es un extranjero, que en su afán de protagonismo, que en su afán de exhibicionismo, en su arrogancia, en su ambición, se mete en cosas internas del país. Y también, señor juez, esto no se lo puedo pedir a usted, pero no puedo dejarlo de decir públicamente. Y que quede constancia en la audiencia que le solicito al comisionado de la CICIG que busque voluntariamente a un psicólogo para el que le ayude a quitarse ese egocentrismo, porque solo le hace daño al puesto y le hace daño a Guatemala. Comisionado, los comentarios sobre estas declaraciones. Me parece muy gracioso. ¿Es esto de lo que usted habla como campaña desinformativa? No, esto no, esto es... A mí a veces, cuando yo recuerdo las conversaciones con el expresidente Pérez cuando era presidente, o era un gran actor en aquel tiempo, o ahora por la grave situación procesal en la que se encuentra, porque está profundamente comprometido con la corrupción. Es la manera como pretende defenderse, ya que no hay argumentos para defenderse de los hechos. Entonces es el problema del extranjero o el problema del egocéntrico. Por eso digo, es muy gracioso todo esto. Realmente a mí no me genera, es que ni me indigna, me parece que es como hasta tan infantil.
Cuénteme, hablando del fortalecimiento del sector justicia, se llevaron a cabo estas mesas técnicas en el interior de la República. Esta dinámica se replicó en la capital, en donde se escuchó a varios sectores, se convocaba a varias mesas integradas por 10 personas, en donde se elegía un representante. Corríjame si el proceso no fue así. Este representante de la mesa hablaba por 3 minutos y así se fueron obteniendo todas las ponencias de lo que las organizaciones que querían pues inscribirse en esta mesa técnica de diálogo querían dar a conocer a CICIG y a la Procuraduría de Derechos Humanos y a demás representantes en estas mesas. Se presenta en agosto, en un futuro, un informe. ¿Funcionaron estas mesas para recabar todo lo que CICIG y PDH buscan presentar como iniciativa? En realidad este es un proceso que se inició ya en su fase pública el 25 de abril de este año. Digo en su fase pública porque esto está precedido también de una investigación de todas las propuestas de reformas constitucionales y legales relacionadas con el sector justicia que adelantamos desde el 2014. Pero en esta fase, y ya limitado a reforma constitucional, lo que se ha adelantado en el proceso es, primero, unos diálogos regionales o unas mesas regionales que pretendían recoger inquietudes de las regiones, propuestas que luego se sistematizaban y se presentaban en la Mesa Nacional de Diálogo. Estos son unos diálogos regionales, digamos, preparatorios de la Mesa Nacional. La Mesa Nacional de Diálogo, que lleva 4 semanas funcionando, que para participar en la mesa era necesario y con unos plazos perentorios presentar un proyecto escrito de reforma, porque lo que se pretende es que la discusión sea centrada, que se concrete, que no es para divagar, no es para volver a diagnosticar o a discutir en abstracto. Eso es lo que dicen algunos, digamos, hablando con un abogado constituyente, él me decía, ¿cómo de tantas ponencias, cómo de tantas personas que expresaron se va a lograr algún tipo de conclusión certera si digamos que en algunos momentos no estaban de acuerdo unos con otros dentro de esas mesas? Hay 4 mesas que están funcionando los jueves particularmente, especialmente los jueves. Mañana habrá una mesa que se inicia con una plenaria en la que se van a presentar los resultados de las 4 mesas con uno de los ejes temáticos, que son 6 ejes temáticos, uno de los ejes temáticos que es el organismo judicial. Los representantes de cada una de las 4 mesas se van a sentar con un moderador que va a tratar de generar los mayores acuerdos o coincidencias entre las diversas posiciones que se puedan presentar el día de mañana. Pero hay grandes temas en los que ya se han puesto de acuerdo. Por ejemplo, todos consideran que es indispensable separar las funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas que tiene la Corte Suprema de Justicia, que la Corte se dedique a dictar la ley, es decir, a decir la ley, a aplicar justicia, no a administrar. Ese es un acuerdo. Hay un acuerdo en cuanto a la carrera judicial, que la carrera judicial tiene que llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Hay todavía desacuerdos, o no desacuerdos propiamente, puntos divergentes. Si entonces la administración de la justicia se debe hacer
por un órgano como un Consejo Superior de la Judicatura, al estilo de otros que funcionan en la región, o si puede ser por una Cámara en la Corte Suprema, o en el tema de la carrera judicial, si debe ser cerrada o debe ser semiabierta, de manera que abogados externos puedan aspirar a ser magistrados de corte. El consejo que se busca para regular a las magistraturas. Comisionado, tenemos que ir a la pausa, regresamos para retomar el tema en unos minutos. Recuerde que estamos en redes también con ustedes, nos pueden escribir, el hashtag es Iván en Hechos, sus interrogantes en algunos momentos se las haremos llegar al comisionado, así que acompáñenos en redes. Nosotros vamos a la pausa y regresamos en unos instantes aquí en Hechos Guatemala. La encuesta está en @HechosGuatemala, está conforme con el trabajo de CICIG y su continuidad en el país. El hashtag es Iván en Hechos, nos acompaña el comisionado hoy en vivo, aquí en Hechos Guatemala. El 75% de los votantes dice que sí, el 25% que no, los votos son 817 a esta hora. Continuamos, acompáñenos en redes sociales, el comisionado Iván Velázquez está con nosotros en Hechos, ya entrando a la fase final de esta entrevista. Comisionado, dice Jessica Arias en el Twitter, ¿existen investigaciones sobre la comuna de la ciudad capital? Yo con preguntas concretas como esa afirmo como la fiscal general, todo es susceptible de ser investigado. Hay investigación. Coménteme, continuando con la entrevista, el antejuicio está en un estira y encoge, más que todo en el Congreso de la República. Esta figura, digamos, de blindaje que se le da a los funcionarios, habla mucho de las personas que están del lado del sí o del lado del no del antejuicio. No, porque puede haber manifestaciones genuinas de oposición con criterios de respeto frente a, como algunos lo sostienen, temores que por una manipulación de la justicia, y cuando la justicia no es independiente, imparcial, objetiva, pudieran llegar a sufrir persecución. Ese es un argumento. Yo creo que el tema del antejuicio no debe reducirse a quienes puede o no beneficiar. Eso ha generado una discusión que distrae lo que yo creo que es fundamental, y es que la inmunidad no se asocie con impunidad. Y para que eso ocurra, es necesario que se entienda que el antejuicio es, como aparece en la propuesta presentada para la reforma constitucional, el antejuicio es el derecho a no ser privado de libertad ni sometido a procedimiento penal, pero eso no excluye que no pueda ser investigado. Es decir, lo que se requiere es, de un lado, que la garantía del antejuicio no impida adelantar investigaciones profundas, pero que si se va a proceder contra la persona porque se encontró la prueba suficiente, no se pueda solicitar de una vez una orden de captura, sino la garantía de inmunidad que sea levantada. Eso es un aspecto fundamental, yo creo que el más importante, y hay otro al lado, pero ya es un tema de ley, y por eso a esta reforma constitucional va unida también la necesidad de una reforma de la ley de antejuicio, la reducción de los términos. Uno ve 60 días de un pesquisidor, un juez o magistrado pesquisidor, para dar su dictamen, creo que es realmente demasiado exagerado. Esto podría reducirse a 15 días. Comisionado, hoy obtuvimos declaraciones del señor Ricardo Méndez Ruiz, se las vamos a mostrar en pantalla para que usted nos dé su opinión. Vamos a escuchar lo que decía hoy el jefe de la Fundación contra el Terrorismo. La solicitud va orientada hacia una modificación del acuerdo que da vida a la CICIG, en el sentido de que los funcionarios que trabajan en la CICIG gocen por lo menos del derecho de antejuicio y ya no más de inmunidad diplomática, porque esa inmunidad diplomática fácilmente puede traducirse en impunidad.
Comisionado, ¿es esto posible? ¿Cómo lo ve usted?